Hola, soy Vivian Guzmán. Hoy en Dishing It te brindo una bandeja paisa rellena con picardía, aventura y sabor. Sí, hablo de la carismática estrella Karen Hoyos. Es líder e interlocutora mundial que transforma la vida de celebridades y empresarios. Me emociono en charlar con la autora de Propósito y desligar una preguntita pequeñita. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? I'm Vivian Guzman. Life hasn't always been easy. I have felt alone, displaced, like an outsider. The world needs a place of belonging, which is why I created Dishing It. Welcome to Dishing It. Encantada de estar aquí contigo hoy. Tú eres la reina de todo el entretenimiento de la vida, porque has hecho cosas conmigo que nunca nadie había hecho. Así que estoy feliz de estar contigo, mi amor. Bienvenida a Dishing It. El honor es completamente mío. Pero, ¿qué vamos a cocinar antes de que hablemos de tu libro? Rico. Bueno, yo soy colombiana y como buena colombiana, orgullosa de presentarles hoy un gran platillo que se llama la bandeja paisa, pero en una versión muy especial porque es bandeja paisa vegana, mi amor, como yo soy vegana. Bandeja paisa es nueva para mí. Mi esposo, que es americano, italiano, él me dice, ¿qué puede ser tan diferente? Me alegro que conseguí un plato de un lugar que se llama la Colombian House, por aquí donde vivo en New Rochelle. Y ahí fue donde pude por primera vez entender los sabores y le dije a mi esposo, esto no es nada de la comida dominicana que hacemos en la casa mía. Me encantaron todos los sabores y me quedé ahí pensando, ¿cómo voy a lograr el sazón y el sabor que tengo en mi boca ahora mismo? Y aunque me dio una receta a una amiga mía que es colombiana, tuve con esa receta y con la que vino del restaurante, es como yo estoy dándole la interpretación. Le voy a echar cumino, la marca del sazón de nosotros. Bueno, ustedes le dicen sofrito, ¿no? Yo quería estar en tu día, quería entenderte a ti, ser parte de tu cultura hoy. Yo creo que la enseñanza de todo el mundo viendo a diferentes culturas juntas es importante para que no haya discriminación en el mundo. Para mí me gusta también el excitamiento de saborear algo que no tengo. Como dices, la chispa, el sabor, que viene de cada plato, porque cada región es diferente y se debería honorar y se debería celebrar. Hermana, eso es casa para mí, ahí me regreso a cuando me crié. Nunca había hecho una entrevista en la cocina, eso es tan especial para mí, aparte porque para mí cocinar es algo extra especial, porque yo solamente cocino en momentos de familia, de conexión, entonces estamos teniendo un momento familiar, tú eres mi familia y estás en casa conmigo, compartiendo algo pues que aprendí de niña de mi madre. Tú sabes que el amor de la mamá, aunque mi mamá pues no es muy, ella dice que no le apasiona mucho la cocina, pero lo hace tan rico y lo hace con tanto amor que independientemente de que esa no sea su pasión, lo hace espectacular. ¿Qué encuentras en este tiempo de COVID? ¿Qué ha sido la lección que más has aprendido? ¿Qué ha sido el regalo que te ha dado? Creo que nos permitió valorar lo que realmente importa. ¿Qué realmente importa? La familia, nuestros amigos, nuestras amistades reales. Nos permitió hacer una pausa y conectarnos con nuestro corazón. Nos permitió poder reflexionar realmente lo que tenemos y lo que de pronto teníamos en nuestra vida que estaba haciendo espacio, pero que no traía el valor que nosotros realmente queríamos, ¿no? Yo creo que eso nos pasó a muchas personas, y pues a personas que transicionaron o que ya no están viviendo, también les dio la oportunidad de reflexionar en su propósito. Tú sabes que para mí la palabra propósito es muy importante, así se llama mi libro.
se llama Propósito, el último camino, porque yo creo que sin propósito no hay nada. Y creo que esta pandemia dio espacio a que muchas personas buscaran el propósito de sus vidas, se comprometieran a buscarlo. Tenía mucha gente que se quedó sin trabajo, muchas personas que perdieron la rutina que tenían normalmente. Fue, digamos, que empujarlos a mirar hacia adentro y preguntarse, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de esta vida? No tiene que ser sobrevivir. Nosotros no estamos acá simplemente para sobrevivir, estamos acá para dejar un legado. Ahí entonces llega realmente esa pasión y esa chispa que antes, por la rutina, por estar en la parte cómoda, estaba apagada, esa chispa, esa llama estaba apagada. Y ahora tú estás viviendo tu propósito, tú estás ayudando. Eso es lo que yo hago como coach. El coaching lo que hace es darte acceso a romper paradigmas y a crear nuevas posibilidades para tu vida personal y tu vida de negocios. Sabes, no lo había pensado de esa forma anteriormente. You know? Por eso eres divina en lo que haces, cariño. Gracias, mi amor. Por eso fuiste elegida a hacer lo que haces. La parte principal de la bandeja paisa son los frijolitos. Y tengo aquí, y se han cocinado con agüita, los frijoles cargamanto. Te voy a mostrar aquí en mis ingredientes esto que parece una sopa. Es plátano rallado cocinado y vamos a revolverlo en los frijoles. Yo obviamente no soy una chef. Si tú haces eso, te voy a enseñar la mía. Tengo en mi olla de presión que acabo de abrir las habichuelas. Tengo las habichuelas rojas que se llama cargamanto, que nunca bien, las había frijoles visto. cargamanto. Tuve que ordenarlas vía Amazon. Oí de un pajarito colombiano, amiga mía, que me dijo que le echara una zanahoria y un plátano adentro de la olla de presión en lo que cocinaba las habichuelas y que después lo pusiera en la batidora y después que lo pusiera otra vez cuando hagamos el guiso, y se pone el guiso, después que se cocine, se pone las habichuelas, se pone en una ollita también y se le entra y se le introduce la zanahoria y el plátano. No, yo los frijoles no los hago con zanahoria, además que de pronto ella es de otra región, pero se ven que es bien rico. Yo creo que está súper bien. Lo hacemos nosotros frijolitos con el platanito, no zanahoria. Y aquí tenemos ya listo, cortadito, lo que va en el guiso. ¿Qué va en el guiso? Está la cebollita, el tomatico y pimentón con aceitico de oliva y lo vamos a fritar bien rico. Yo escogí este plato porque es un plato típico colombiano que obviamente antes de yo ser vegana me comía tu versión, la versión con todos los animalitos, pero ahora lo que hacemos es esa misma versión, pero pues tenemos todos los ingredientes veganos. Entonces tenemos carnita molida, chicharrón, chorizo, huevo, todo en versión vegana. Entonces no hay necesidad pues de dejar de comer las cosas típicas. So, le voy a echar comino, coriander, comino, le voy a echar un poco de ketchup, le voy a echar aceite de achote que hice y después cosas que tú vas a ponerle. Y eso está muy bien porque yo creo que cada persona le pone su propio sazón. Yo creo que como todo, ¿no? Los seres humanos tenemos nuestros propios sazón, nuestra propia chispa. Y mi madre es mi mejor amiga, es mi gran maestra, es de quien aprendo, de quien 100% recibo la sabiduría. Bueno, mira que ya puse ahí a freír los patacones. ¿Es patacones? Es esto, tostón o patacón. Tostón. Ok. Ajá. Nosotros también le decimos en Colombia a los tostones le decimos patacones. Mira estos huevitos cómo van quedando. Ay, qué chévere, qué chévere. Una tortillita ¿Sabes? Todo bien el mundo rica. Todo el mundo mirando a la pantalla, lo que le estás enseñando, tiene una barriguita ya alteradita, que pica, sí. Quiero algo de comer. Mira que ahí va la arepita ya se está quedando así tostadita bien rica. Ay, quiero llorar con esta bandeja paisa.
quiero llorar, me encantó. Oh, me siento orgullosa. Quiero darle las gracias a mi madre, a todos los que me han acompañado para poder hacer realidad esta bandeja paisa tan rica. Miren esto, aquí está con todos los ingredientes. El huevito vegano, la carnita vegana, el choricito, todo, versión vegana, los frijolitos, la arepita. ¡Qué rico! Vamos a probar, ¿ok? A ver qué tal nos quedó. Vamos a probar, a ver si cómo nos quedó completamente. Right, so aquí yo tengo mi bandeja, vamos a ver. Divina, te quedó hermosa. Probamos a la misma vez. Okay, Dios cheers. mío, que esta cosa quede rica, por favor. ¡Salud! Salud. ¿Qué te parece si vamos a otro cuarto donde te sientas bien cómoda y te guste donde estás y nosotros podemos desempacar tu historia? Voy a tomarme una cerveza sin alcohol. ¿Sabes qué? Yo también tengo una champaña que no tiene alcohol. Ya voy a destapar esta cerveza Heineken Cero. Voy a buscar la mía. Te cuenta que no va a ganar. Champagne. Mira, ahí vamos sirviendo esto bien rico. Mira la champaña que voy a probar hoy. Seco de St. Regis. Vamos a celebrarte, Karen. Cuando yo leí tu libro al principio, mi primera impresión, propósito, me puse a pensar, ¿cómo sabe uno el propósito de uno? Y le pregunto a la gente, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y nadie en realidad sabe cuál es el propósito que uno tiene. Bueno, yo creo que nuestro propósito de vida es uno evolucionar, que es como nuestro propósito interno, ¿no? El que todos compartimos. Estamos aquí para evolucionar, para crecer. Y nuestro propósito de vida externo es contribuir, es servir a la humanidad, es dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. ¿Y cómo llegamos nosotros a manifestar ese propósito? ¿Cómo se lleva a cabo? Es el vehículo por medio del cual esto se genera. En mi caso, mi vehículo es el coaching, ¿verdad? Mi propósito es elevar la conciencia de la humanidad, transformar la vida de las personas, ayudarles a que ellos encuentren su propósito. Y mi vehículo es el coaching, también las diferentes herramientas que existen hoy en día para comunicarnos, entre ellos radio, televisión, redes y demás, pero siempre con la misma intención, transformar la vida de las personas. Si alguien no tiene claro cuál es su propósito, yo les haría la siguiente pregunta. Si tú tuvieras todo el dinero del mundo y el tiempo para disfrutarlo, si no pensaras en tener que trabajar, si no pensaras en tener que sobrevivir, que lucharla, ¿verdad? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué es lo que realmente te apasiona hacer? Que si no tuvieses que trabajar por ello, tú te dedicarías a hacerlo. En tu caso, obviamente, es presentar, se te nota la pasión que tienes en este show, y cuando tú pones a un lado la sobrevivencia, el dinero, y te enfocas en servicio con tu pasión, ahí tú tienes la combinación para tu propósito. Para ti, tu propósito te encontró. Es más, cuando yo leí este libro, esto es como una película de acción. Así fue que empezó tu libro. Estás ahí, un hombre arriba de ti, una pistola sobre tu cabeza y tú rogándole a Dios, ay, por favor, dame una oportunidad. Bueno, yo creo que es importante también contar nuestra historia y nuestros retos, ¿no? Porque es fácil, pues, vernos hoy en día, todo lo positivo, todo lo bonito, todo lo brillante, y pensar, no, pero es que la vida de ella, no, tan fácil, es fácil decirse positivo cuando se tiene todo, ¿no? Pero mi vida no siempre fue así, no siempre fue colores y corazones como los del cuadro que tengo aquí atrás de Romero Brito, sino que por mucho tiempo, pues, también hubo mucha oscuridad, ¿no? Cuando yo era niña me apasionaba leer, porque mi madre y mi abuelita tenían libros de crecimiento personal y todos este tipo de temas en casa, pero en mi hogar se vivía una realidad diferente. Mi madre y mi abuela, las dos son sobrevivientes de violencia doméstica, y yo crecí queriendo cambiar esto. Sin embargo, fue todo lo contrario, porque lo que resistes persiste. Aquello que no has sanado, entonces se va a duplicar, se va a multiplicar en tu vida hasta el momento en que elijas hacerte responsable y sanarlo. Eso ocurrió en mi experiencia también, y estuve con una persona, una expareja, en la cual viví violencia doméstica, abuso emocional, físico, a tal punto que tuve un arma también apuntando a mi frente y estuve al borde de la muerte. En ese momento le pedí a Dios una oportunidad, y esa persona baja el arma, me deja ir, y ahí yo supe genuinamente que yo había quedado viva por un propósito, por un para qué
No sabía cuál era ese propósito, pero estaba dispuesta a encontrarlo. Es cuando me mudo a los Estados Unidos con mi barriguita llena, porque estaba en embarazo de mis gemelos, que hoy en día tienen 18 años, Esteban y David, y estoy lista a encontrar este propósito. Y yo creo que ese es el primer paso. Muchas personas que están viendo este programa están buscando ese propósito, están buscando un cambio, están buscando hacer una diferencia, y ese es el primer punto que tenemos que tocar, es estar dispuesta a cambiar, estás dispuesto a encontrar esa salida, a buscar esa puerta que te lleva a la salida, y cuando tú estás listo, pues ahí mismo aparecen también las soluciones y las respuestas a tus preguntas. Lo que no se ve es que es ancestral y que sigue eso pasando hasta que uno decida, como tú hiciste, coger el paso de amendar o sanar tu pasado. Yo creo que nosotros somos co-creadores de nuestro destino. Venimos aquí con ciertas características, con nuestra familia, con en donde nacemos. Hay ciertas cosas nuestras que yo igual creo que sí las elegimos antes de nacer, pero eso es otro tema. Pero venimos con algo que ya está predispuesto. Sin embargo, ¿qué hacemos con nuestra vida? Es nuestra elección, ¿no? El continuar sufriendo es nuestra elección. Salir del sufrimiento es nuestra elección. Estar en la oscuridad o estar en la luz es nuestra elección, a pesar de que han pasado cosas que en el momento nosotros no podamos controlar. Tal vez tengamos una circunstancia que no podemos controlar, pero sí podemos elegir qué significado le damos a esa circunstancia y quiénes somos frente a esa circunstancia. Ese poder solamente lo tenemos nosotros y nadie nos lo puede quitar. Exacto, es como uno puede decidir a cambiar la trayectoria a donde uno va. Así es. De tu libro es que tú le das un formato a la gente a cómo pensar, tal como dices ahora que uno tiene su trayectoria. En tu libro lo que yo más me gusta es que es como un workbook, tú das tareas, das ejercicios, y cuando tú estás en un cierto lugar en tu vida, tú sabes cómo darle la forma de pensar a la gente. Yo creo que el problema que uno tiene, o no que es un problema, es que uno no sabe lo que uno está haciendo conscientemente, pero buscar la forma de entender que uno no está consciente, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se le enseña a la gente a cómo pensar? Bueno, yo creo que más que enseñar a las personas cómo pensar, porque las personas naturalmente piensan, es darles acceso a reconocer el impacto que sus pensamientos están teniendo en su vida. Creo que eso es lo que yo hago. Yo no te doy algo que no tienes, tú ya tienes todo dentro de ti, lo que tú necesitas para poder ser feliz, para crear abundancia, ya lo tienes. Pero lo que sucede es que no lo puedes ver o no lo podemos ver en algún momento de nuestra vida porque estamos inconscientes en nuestro ego. ¿Qué me refiero con el ego? Es el falso ser, es la vocecita que tenemos en la mente, la que critica, la que nos auto castiga, la que nos separa, la que constantemente no deja de hablar. Y si tú nos estás viendo en este momento y estás pensando cuál vocecita, será ella que está loca, se enloqueció, la bandeja paisa la dejó loca. Esa es la vocecita de la que estoy hablando, es esa que constantemente está criticando, está juzgando, pero eso no somos nosotros, no somos la vocecita en nuestra cabeza. Ese es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección para mantenernos en nuestro mismo lugar. Lo que realmente somos es esencia, es pureza, es amor. Es Dios en esencia. Si crees en Dios, le puedes llamar Dios. Si crees universo, energía, utiliza la palabra que mejor funcione para ti. En mi caso es Dios. Yo creo que Dios nos hizo su imagen y semejanza, y cuando nosotros nos desconectamos de esa parte espiritual, nos desconectamos de la fuente y nos vamos a nuestra cabeza y nos vamos a nuestro ego, de ahí sale el conflicto, de ahí salen las peleas, las separaciones, la falta de gratitud, la falta de amor propio y por el prójimo. De ahí empiezan a generarse muchas circunstancias que nos llevan a tener una vida de sufrimiento. El sufrimiento empieza desde nuestra mente y hay una posibilidad de tener una vida sin sufrimiento, pero las personas están tan ocupadas en el diario vivir, en sobrevivir, en trabajar, en cómo ganarse la vida, están tan ocupadas en las redes sociales, en sus teléfonos, que no tienen espacio para hacer una pausa. Yo invito a las personas, haz una pausa, respira, empieza con agradecer lo que tienes. Voltea a tu alrededor y mira tanto que tienes por agradecer. El hecho que tienes ojos para ver, oídos para escuchar, manos para abrazar, que tienes piernas, que tienes vida, un corazón que palpita, ya es abundancia.
ya es una bendición cuando te enfocas en la abundancia que tienes y no en lo que te hace falta y no en lo que te dice la vocecita del ego que constantemente está buscando conflicto, que quiere sabotear tu vida. Cuando te encuentras en un estado de gratitud, todo empieza a cambiar. Y con la gratitud viene ese dicho que dice, el corazón agradecido se gana lo que está escondido. Se gana lo que está escondido. Pero escondido está tu ego, Carmen. Háblame de Carmen. Parte de lo que yo enseño en el libro, y me encanta porque tú hiciste muy bien la tarea y te leíste ese libro espectacular. Te honro, te felicito. Carmen, te hablo de Carmen. Ay, Carmen es terrible. Carmen es mi ego. Ese es el nombre de mi ego y yo invito a que las personas en el libro aprenden a hacer un ejercicio para canalizar el nombre del ego, porque cuando nosotros encontramos el nombre de nuestro ego y tenemos clara su personalidad, dejamos de hacerlo personal, como eso soy yo. Yo no soy Carmen, pero tengo una Carmen. A Carmen es la que le gusta estar bien peinadita, maquilladita, el arete grande, los colores brillantes, ¿verdad? A ella le encanta ser el centro de atención, llamar la atención, tener la razón. Todo lo que ella dice es, ¿no? Es muy particular. Y por mucho tiempo Carmen dominó mi vida. Entonces yo no tenía la distinción y sufría mucho y hacía sufrir a gente a mi alrededor también. Hoy en día yo dejo que Carmen viva en las alfombras rojas, cuando tengo la oportunidad de ir a los Oscars, los Grammy, estoy en la televisión, entonces la dejo que brille, que ella llame la atención, pero luego viene mi esencia y habla, mi verdadera esencia y habla. Pero de vez en cuando Carmen sale, diariamente ella hace su salida. Te puedo decir que cuando tengo retos con mi familia, comunicación con mi esposo, con mi mamá, con mis hijos, siempre ella por ahí se mete, ¿no? Porque somos seres humanos. Lo importante es que hoy en día la reconozco, tengo compasión, no la juzgo y tampoco la hago equivocada ni la castigo. Y también cuando hay otra persona que está en su ego, puedo ayudarle si elige, porque la persona tiene que elegir, pues que vea que no es ella, que no hay necesidad de sufrir, de pelear, de estar en conflicto, que de verdad tenemos tanto para ser feliz y nuestros egos quieren siempre buscar comida del drama, ¿no? Al ego le encanta el drama. Entonces dice, ay, no, qué vida tan aburrida, una vida sin drama. Entonces hay que meterle drama, pero de otro lado. Métale música, métale baile, métale canciones, haga algo que le haga vibrar, haga el amor, tenga orgasmos, pero deje de darle otro tipo de comida. Que todo el mundo vea tu historia, que sepan que uno puede tener el coraje de ir a luchar, e ir contra y a coger ese sueño, que uno lo pueda abrazar, que uno lo pueda coger, que uno pueda tener el valor de ir atrás de los sueños de uno y celebras el amor, la diversidad y la inclusión. Y mi show es todo eso, porque quiero que todo el mundo sepan que pueden sentarse aquí en la mesita con nosotros y quizás alguien mirando de afuera para ahí pueda decir ahora, veo esperanza. Yo puedo ser un poquito mejor, puedo hacer algo diferente, puedo cambiar algo trágico. Si ella lo pudo hacer, maybe yo también puedo hacer lo mismo. So, gracias por estar en mi show, Dictionary, por ser un ejemplo tan espectacular. Gracias a ti, hermosa, por ser una estrella, por tu pasión, por tu chispa, por tu luz, por un día atreverte también a seguir tu propio propósito, porque por tu ir tu propósito puedo estar aquí yo hoy en día compartiendo este mensaje con tu audiencia. Te bendigo a ti, a tu pareja hermosa también que conocí hace un rato, a tu esposo, a cada persona que está en tu equipo, todo tu entorno y todo lo que toques que se multiplique y crezca. Y a cada persona que está viendo, tú que estás viendo este video, este programa el día de hoy, recuerda que tú eres una estrella, que naciste para brillar, que naciste para vivir tu propósito, que tienes todo el poder para sanar, que tienes todo el poder para poder dejar un legado, que eres el elegido, eres la elegida, que no hay nadie en el planeta que pueda hacer la parte tuya. Tú eres pieza clave de ese rompecabezas del universo, y si tú eliges vivir ese propósito y eliges salir de tus circunstancias, perdonar, dejar el pasado atrás y hacer una contribución y hacer de esa contribución también tu principal misión, entonces vas a ver un gran cambio, vas a ver cómo los frutos los vas a recibir y es lo que te mereces una vida plena de felicidad, de salud, de abundancia. Solamente elígela hoy. Y yo te prometo que si tú das ese primer paso, el universo conspirará para ti y vas a empezar a ver los resultados.
Te amo, te honro. Gracias a ti, hermosa, por invitarme. Muy feliz de haber compartido este momento tan íntimo. Gracias por estar en mi casa y manifiesto nos veamos muy pronto. Tengo lágrimas en los ojos. Gracias por hacer mi sueño de estar en mi show hoy. Oh, te quiero Te amo. mucho, mi amor. Muchas gracias. ¡Mua! Te mando un besote, mi vida. Gracias a ti. Wow, eres bomba, amor. Gracias. Gracias, mi amor. Me voy a comer. Sí, me come. Chao, mi Ok, vida. chao, chao. Un besito, mi amor. Nos vemos.